con las críticas, con los comentarios. No sé si ahora ya podemos Sí, escuchar al me doctor. preguntó don Salvador. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué le parecía esto de los sobrinos y Bruno Pacheco. Pacheco, ¿no? ¿Le parece a usted que la justicia ha actuado muy tarde tomando las medidas preventivas del caso? No, este es un bluff mediático porque el Ministerio Público y el Poder Judicial está arrastrando los pies con respecto a toda la mafia previa a Pedro Castillo. Recuerde usted cómo se trabajó durante Vizcarra con el fiscal Pérez y Vela. A toda vela y a toda pala avanzaron en diferentes casos y cómo está avanzando el Poder Judicial y el Ministerio Público en contra de la mafia previa a Castillo desde la juramentación de este último gobernante. Entonces lo que veo ahí es una manipulación de la mafia del Ministerio Público y del Poder Judicial que no quiere tocar a los mafiosos previos al gobierno de Castillo. Ahora la situación se complica porque el señor Pablo Sánchez Velarde acaba de asumir a la fuerza, porque lean ustedes el comunicado de Pablo Sánchez Velarde. Ha sacado un comunicado del día de ayer. Él ha sido designado fiscal de la Nación porque es el más antiguo, o sea, no había otro al costado, además no hay el número. Y Pablo Sánchez lo ha dicho así, yo estoy aquí en el cargo porque no hay quien me acompañe, porque no hay quien sea, y no voy a postular, ha dicho. Bien clarito, no voy a postular al cargo, porque sabe que en estos momentos el Ministerio Público, las mafias del Ministerio Público y del Poder Judicial se la juegan, porque el ministro de Justicia, ex ministro de Justicia, Aníbal Torres, ya les dijo, y ahora como premier está empecinado Aníbal Torres Vázquez en que se lleve a cabo profundas reformas del Poder Judicial. Ajá. Recuerden ustedes que la idea de los juzgados de flagrancia salió del cerebro de Aníbal Torres Vázquez y ya es una realidad. Solamente falta el financiamiento y se acabó el tema, ya está cocinado. Pero Aníbal Torres ha dicho que va a continuar. Por ejemplo, ¿qué ha planteado Aníbal Torres Vázquez? Que se amplíe el número de notarios en el Perú. ¿Y qué ha pasado en el Colegio de Abogados de Lima? El ex presidente del Colegio de Notarios del Perú asumió el decanato, César Bazán Naveda, porque los notarios, el cogollo de notarios del Perú, amarrados y argollados, no quieren ceder a la idea de Aníbal Torres Vázquez, porque Aníbal Torres quiere que haya un notario prácticamente en cada 5 cuadras en el Perú. Entonces el negocio se le va a acabar a los notarios engreídos. Esto, no solamente eso, ha planteado Aníbal Torres Vázquez cómo tomar medidas para la mayor celeridad judicial. Y también en el Ministerio Público ha dicho Aníbal Torres Vázquez que debe desaparecer el Tribunal Constitucional. Entonces, las mafias alanistas y fujimoristas metidas en el Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional están temblando de miedo. Y estas propuestas de vacancia presidencial son precisamente amenazas al Poder Ejecutivo para que no avance más. Entonces, ese es el tema, don Salvador. Que los sobrinos, ¿qué cosa han hecho los sobrinos? Ahora dice que hay un vínculo entre Samir Villanueva y Bruno Pacheco y qué sé yo. Bueno, que haya pues. Que hayan sido compadres, que hayan sido hermanos, que hayan disfrutado juntos en 1000 reventones. ¿Eso en qué compromete al presidente de la República? ¿Hay alguna prueba? No la hay. Entonces, si no la hay... ¿Pero por qué se esconden? Se esconderán pues porque saben que habrá que preguntarles a ellos, ¿no? ¿Por qué se esconden, no? Habrá que preguntarles a ellos, ¿no? Sí, pero el que no la debe no la teme, mi querido doctor Jaime del Castillo. Lógicamente, bien, yo es lo que yo le sugiero, ¿no? Que se entreguen. El tema lleva para el rato. Por supuesto, lo que el primer interesado en que se pongan a derecho a los sobrinos debe ser el presidente Pedro Castillo Terrones. Claro. El primer interesado, sí. Porque yo no creo que él sea tan caradura, ¿no? Lo que pasa es que a veces la familia, el entorno, se aprovecha, pues, dice, si soy su sobrino, viejo, yo te consigo esto, ¿no?
y hemos visto muchos casos, viejo, que han vendido gato por liebre. Muy bien, eso de los sobrinos. Además, la señora Karelin López de Arredondo, hasta ahora Nagasaki está, viejo, la gelatina es más sólida que Nagasaki, que es culpable, pero que no, pero que ella no ha cometido delito, pero si no ha cometido delito, entonces ¿cómo puede ser colaborador eficaz? Claro, claro. Todavía no, el fiscal todavía no ha decidido si la considera o no como colaborador eficaz, pero esta señora ha salido a echar barro, pues, y ya sabemos, ¿no? cómo son estas cosas. Miente que algo queda, echar barro. ¿Por qué? Porque lo que no aceptan es un humilde campesino le haya ganado a la derecha, ¿no? Después de 200 años, la derecha, pues, haga lo que haga, no lo puede tumbar a Castillo Terrones, ¿no? Porque eso es lo que ha querido la señora Patricia Chirino, el señor Jorge Montoya, y viejo, y la cosa no les está saliendo como ellos creen que, este cholito lo tumbamos en 2 patadas. No han podido. Pero vamos a otro tema, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que no se aplique todavía el fallo del Tribunal Constitucional respecto a don Alberto Fujimori. ¿Cuál es su parecer? Bueno, ya lo habíamos adelantado aquí para Radio Moderna, en varios análisis políticos había dicho que Papa Biden apoyó a Pedro Castillo antes de su juramentación, lo respaldó absolutamente, y luego lo respaldó después de su juramentación. Envió una embajadora muy amiga, muy cariñosa, muy mimosa a ella, Lisa Kinnan, y la embajadora entraba a Palacio de Gobierno como si fuese su casa, y hubo muchas coordinaciones. En ese contexto, don Salvador, comentamos la designación de Harold Forsyth como representante del Perú ante la OEA. Y Harold Forsyth, al poco tiempo de estas conversaciones con la embajadora, el buen trato antes del problema Ucrania-Rusia, el buen trato entre Castillo y Biden, resultó que voilà, presidente de la Comisión Permanente de la OEA, el peruano Harold Forsyth. Entonces Castillo, con astucia, se cubrió las espaldas desde la OEA con un profesional en materia de relaciones internacionales, un hombre muy rankeado en los contactos a nivel internacional y dispuesto a trabajar con Castillo, obviamente. Entonces ahora se ven los frutos, don Salvador, porque esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos no sale porque Aladino frotó la lámpara. Esta decisión ha salido porque ha existido una intensa maquinaria de relaciones y de contactos desde Perú a la OEA, Perú a la Casa Blanca, Perú, Almagro, etcétera, etcétera, y se apuró una decisión, don Salvador, sui generis, porque yo no recuerdo jamás haber visto este tipo de comunicados como acaba de hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un SOS mundial, ¿no? No lo sueltes, Alberto Fujimori, ¿no? Entonces es como si fuese una alimaña política peligrosísima, ¿no? Entonces esto es un buen trabajo del gobierno de Pedro Castillo, porque Castillo no iba a liberar a Alberto Fujimori bajo ninguna circunstancia, y lo dijimos aquí en Radio Moderna, le dijimos Castillo va a hacer hora y va a hacer tiempo hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impida la salida, y eso es lo que ha pasado. Lo que ha apurado, lógicamente, es los buenos contactos de Harold Forsyth, Aníbal Torres Vázquez, el premier, y César Landa Arroyo, nuestro canciller de lujo, ¿no es cierto? Ellos han apurado y Harold Forsyth ha hecho un trabajo de primer nivel, ha convencido a Almagro, han conversado con los miembros de la Corte Interamericana y ya está, salió la resolución y Castillo Terrones se echa sobre esa resolución porque tenía un problema muy serio, muy grave con el tema de la liberación de Alberto Fujimori y ya está, no se va. Ese es el tema, don Salvador. Claro, pero aquí la figura es, además, que el Ejecutivo, que más bien debería defender el fallo del Tribunal Constitucional,
El Ejecutivo está en contra de ese fallo del Tribunal Constitucional y eso también, Sí. por supuesto, ha influenciado. O sea, Castillo no ha estado a media tinta, sino ha tomado partido. ¿Está bien? No digo por las víctimas o los familiares de las víctimas de la Cantuta y Barrio Santos, sino porque el indulto fue fraguado, fue Producto de una negociación delito, política. Ilícitamente. Fue negociado. ilícitamente. Fue Y entonces, negociado. en eso se ha basado y por eso la Corte Interamericana, primera vez, como dice usted, que se mete, ¿no?, a un país y le dice, no lo sueltes Sí. hasta que no resolvamos nosotros. Exactamente, ¿no? hasta que no se Porque resuelva ya el tema ellos, de fondo. Nakazaki, Keiko, Kenji, Shiro, Sacha, ha venido desde Alemania a festejar. Acá decíamos que Fujimori va a parecer picaporte, entra y sale a la prisión. Sí, Lo van a ese- votar por cambio de clima. Sí, ese es lo que habíamos adelantado nosotros, ¿no? De que era una versión inútil de parte de la derecha. Les faltó cerebro para negociar la salida de Alberto Fujimori. No han querido hacer, como bien menciona usted, hay odio, hay racismo, hay una serie de situaciones negativas que les impide pensar claramente, ¿no? Recuerden esa derecha de lujo que tiene Inglaterra, pues, ¿no? Con Disraeli, con Neville Chamberlain, con el mismo Winston Churchill, eran cerebros de la derecha, eran monstruos de la política que conversaban y dialogaban con el laborismo, con el Partido Laborista y entraban una serie de conversaciones, negociaciones y pactos y lograban avanzar. A veces ganaba el uno, a veces ganaba el otro. Esa es la forma de trabajar en la política. Pero acá tenemos mentes obtusas, pues, ¿no? Mentes obtusas que tienen título del extranjero, han acumulado como chapitas ahí sus medallas de sus estudios en el extranjero, pero en el cerebro tienen acerrín, ¿no? Definitivamente. Hijitos de papá que han heredado fortunas y Exactamente. ellos no saben por qué están en ¿Por un qué están partido ahí? de derecha. Esa es Sí, la verdad sí, de la milanesa, ¿no? sí, Bueno, sí. han llegado a lo más bajo, que es, ¿cómo es? Enrostrarle al canciller, al señor, al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. ¿no? Landa, que su mamá fue precisamente, sepelio de su señora madre, se cubrió con la bandera roja. Esas ya son pues bajezas de la derecha, ¿no? Porque la señora puede haber sido militante, puede haber sido simpatizante de izquierda, pero eso que uno puede ser de A lo izquierda, mejor o sea, que el que es mejor de era- derecha Es su derecho. es correcto y el que es de izquierda, no, señor. En la izquierda también hay gente muy, muy correcta, como lo hay en la derecha y en cualquier agrupación política. Sí, Pero sin embargo han sacado eso, ¿no? Sí. Que son rojos y que los rojos tienen pues en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen pues mucha influencia, mucha vara, mucha llegada. Y por eso Fujimori, Sí, pues. héroe de la paz. A Fujimori lo ponen como héroe de la paz. Es un anciano enfermo que de repente necesita el indulto, pero ese indulto que le dieron a él está mal dado y entonces la Corte precisamente se basa en eso, que eso estuvo mal, ¿no? De repente ahora si piden un nuevo indulto, pero Castillo Terrones yo no creo que les dé el indulto. Sí. Por eso, porque hoy sí Fujimori está pues con el más allá que lo tiene bien acá, ¿no? Sí, Que definitivamente. está muy delicado. Sí, sí. Pero sin embargo, independiente. Sí, pero ¿no? sin embargo, Sí, doctor. durante la pandemia, don Salvador, no se enfermó Alberto Fujimori. Qué raro, ¿no? Durante la pandemia nunca fue a la clínica Centenario, pero antes de la pandemia iba cada rato, ¿no? Casi cada semana. En fin, sí, pues. Estoy enfermo. Lamentablemente creemos que Alberto Fujimori debe aceptar su condena. Yo creo que es lo que debe hacer Alberto Fujimori. Aceptar su condena, pedir perdón al Perú, pedir perdón a las víctimas. Ya le falta poco para morir. Si usted dice eso, don Salvador, y creo que todo el Perú coincide en eso, pues debe tener un acto, por lo menos, aunque sea una micra de nobleza, ¿no? Y decir, bueno, sí, pues cometí
errores, he tenido un gobierno corrupto, he tenido un gobierno fallido, he matado gente, se ha eliminado gente, ha habido corrupción y pido disculpas al país, ¿no? Y ya está, se acabó. Y yo creo que eso dejaría mejor a su fuerza política, ¿no? Pero seguir con la argumentación de que es el héroe de la paz, que no sé qué, y eso ya no se lo traga nada. El Perú, nadie, ¿no? El Perú está dividido, la mitad del Perú es antifujimorista, ¿no? Eso está clarísimo. Por lo menos tenía un casco duro del 30% el fujimorismo, ¿no? Electoralmente hablando. Creo que eso se va a ir disminuyendo, ¿no? Sobre todo porque el presidente Castillo está trabajando muy astuta y silenciosamente para llevarse el bolsón electoral de Fujimori. Por ejemplo, ayer, don Salvador, muy temprano, 7:30, 8 de la mañana, hubo una reunión en Palacio de Gobierno. El presidente Castillo se reunió con el comité multisectorial en materia de alimentación, me parece, y al costadito del presidente Castillo, con una, ¿cómo se llama? Una capa roja, la señora Palomino, que es la representante de los comedores populares de Lima Metropolitana. Y Hildebrand la había denunciado a esta señora Palomino como ser una de las seguidoras a pie juntillas de Keiko Fujimori. Y que ustedes saben que los comedores populares era el bastión electoral de Keiko Fujimori en los últimos quinquenios. Entonces, Pedro Castillo se ha reunido con todas ellas, con varias mujeres de diferentes extracciones de la pobreza misma del Perú, comedores populares, trabajadoras artesanas de provincias, etcétera, etcétera. Entonces me parece que el presidente de la República astutamente va a llenar ese vacío, porque Keiko Fujimori en junio, de junio a diciembre ya se va sentenciada ya, ¿no? Por 20 o 30 años se va a prisión. ¿Y quién va a acoger ese bolsón electoral? Entonces Pedro Castillo ya está pensando en las elecciones municipales, se vienen las elecciones de Lima, se vienen otras elecciones, y me parece que está trabajando ese tema. Yo lo veo así clarísimo, ¿no? El de jalar a Palomino, que es una experta en las dádivas políticas, cómo repartir y cómo conseguir votos y cómo sacar parlamentarios en Lima. Ojo, y ella estuvo muy cariñosa, la señora Palomino, muy atenta, y le lanzó flores al presidente Castillo y qué sé yo. Yo lo veo así, don Salvador, el fujimorismo ya está en decadencia, creo que ya lamentablemente tienen que ir haciendo retirada, ¿no? Y nuevos movimientos, nuevas fuerzas tienen que ir saliendo, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Lamentablemente el tiempo es corto, sí. Pues tenemos muchos temas, Sí. pero el gran perdedor en esta, la verdad, es Nakazaki. Nakazaki, dijimos acá, Nakazaki no saca ninguno. Fujimori prácticamente estaba afuera y él salió a festejar y que ya a más tardar porque tenía que publicarse la resolución del TC y ser comunicada a la corte para que luego al juez de Ica, pero que él había puesto también su acción de amparo, su medida, y total, en la puerta del horno se les quema el pan. Nakazaki no saca una, viejo. Y no es la primera vez. De haber defendido a y no es la primera vez. ¿No? Y a Magali Medina más bien la metió. Entrosaki. Sí. Entrosaki. No es Nakazaki, Metesaki. Así es. Muy bien. Gracias, doctor Jaime. Gracias a ustedes. Un honor, un placer. Gracias.